tardes, hermanos. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Camila Neretti. Soy miembro de la primera iglesia presbiteriana de Antofagasta, Oasis de Redención. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos, visitas, familias, y que compartamos este culto lleno de gracia. Quiero también invitarlos a compartir el link de este culto para compartir la palabra de Dios. Quiero también compartir y que dispongamos nuestro corazón para escuchar y recibir la palabra del Señor. Para eso les voy a leer de la Biblia NBI, en esta versión, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y dice: Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para engrandecer al Rey de los cielos y a este nuestro único Dios y Salvador, vamos a orar y pedirle que su presencia inunde nuestras vidas. Que el Señor nos hable por medio de su palabra, por medio del culto que está por presentarse, por medio de la liturgia, por medio de la alabanza, y poder darle honor y gloria a nuestro Dios. Los invito a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú, a pesar de esta situación, Señor, que estamos viviendo a nivel social, a nivel salud, Señor, que estamos viviendo a nivel mundial, tú aún así, Señor, eres bueno con nosotros, Señor, nos acompaña, nos protege, Señor, y has permitido que podamos separar un espacio, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender más de ti, Señor, entender y honrar, Señor, el mensaje que tú nos vas a brindar. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que han dispuesto su corazón, Señor, para transmitir este mensaje, Señor. Sé tú por ellos hablando, Señor. Sé tú por ellos interpretando, Señor, el mejor mensaje que tú nos quieras dar, Señor. Haz que nuestros corazones, Señor, sea bien recibido para solo tu honra, Señor, y tu gloria. A ti, nuestro Dios inmortal, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te damos honor y gloria, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, y nos protejas. Todo esto te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Yo miro hacia la cruz y a la cruz yo voy. De sufrir participar y su gran obra exaltar. Mi Salvador en la cruz mostró el amor de Dios, el justo creador. Y en la cruz me llamó gentilmente, me lleva hacia él sin palabras, me aproximo quebrantado por su amor. Inmerecida vida, de gracia recibí, y
pensaba condenado y ahora por la cruz soy reconciliado. En la cruz me llamó gentilmente, me llevó hacia Él sin palabras, me aproximo quebrantado por su amor, impresionante su amor. Me redimió y me mostró cómo Él es fiel. En la cruz me llamó gentilmente, me llevó hacia Él sin palabras, me aproximo quebrantado por su amor. En la cruz me llamó gentilmente, me llevó hacia Él sin palabras, me aproximo quebrantado por su amor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Un domingo más que de esta forma podemos estar juntos para exaltar y alabar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos, como decía mi hermana Camila dando la bienvenida. Siéntase que estamos juntos para poder en esta hora disponer nuestros corazones para que el Señor, por medio de su palabra, nos hable, por medio de la alabanza y por medio de esta liturgia. Preparemos nuestro corazón. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 34. Salmo 34 del 1 al 3. Bien, dice su palabra así: bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. Mi alma alaba al Señor. Todos ustedes los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo. Exaltemos todos su nombre. Estamos citando un salmo del rey David. Un salmo que expresa la protección divina de Dios para la vida de David en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, de desesperación. En este contexto, David había sufrido un episodio de persecución. El rey Saúl le perseguía para matarlo, porque sabía que iba a ser el futuro rey, porque había envidia, porque quería matarlo, sacarlo de la existencia, porque le odiaba. Y David, con esta información, su corazón se aterrorizó, de tal manera que David huyó. Dice la palabra en 1 Samuel 21 que él huyó a esconderse por el desierto, en las cuevas. Estaba escondido, abatido, angustiado, oprimido, solo, y sentía un vacío terrible. El dolor y el sufrimiento lo sentía en carne propia. Sentía que en cualquier momento su vida podía terminar. Y escondido ahí,
Quizás su fe se disminuía y no veía solución. Quizás no veía escapatoria ni salida. Dice la historia que bajó por el oeste a tierra de los filisteos y se presentó delante del rey Aquís para buscar comida, protección, lo que sea, sin decir que él era David. Pero los siervos del rey Aquís lo reconocieron y le dijeron al rey: ¿no es este el tal rey David? ¿No es este que las personas corean y dicen Saúl mató a miles y David a 10.000? ¿No es aquel David que lo están buscando para matarlo? Y el rey Aquís le reconoce. Y en ese momento, nuevamente, por un segundo y por cosas de no sé, de minutos, David se vio en territorio enemigo, enfrentando nuevamente la muerte ahí mismo. Lo iban a matar. Y la historia cuenta que él no halló otra cosa más que hacerse el desquiciado. Y actuó delante de todos los que allí estaban como un total desequilibrado, como un loco. Y se comportó como un desquiciado, cosa que ese rey creyó que él estaba loco, que él estaba desequilibrado. Y lo desechó, lo hizo que lo sacaran de su presencia, que no podía haber un loco en el reino. Gracias a eso que David hizo, libró su muerte de nuevo. Se libró de la muerte. Cuando él salió de la presencia de ellos y vio que no lo mataron, se dio cuenta que cuánto necesitaba del Señor y cómo Dios aún en los momentos de más dolor y sufrimiento le protegía. Hoy el Señor quiere hablarnos. Y no es fácil poder hablarte acerca del dolor, acerca del sufrimiento. No cualquiera puede venir y decirte: yo comprendo lo que tú estás pasando, si no estamos en la horma del zapato del otro. Pero el Señor, por medio de su palabra, hoy quiere hablar y preparar nuestros corazones para que nosotros, atentos, le escuchemos. Bien, vamos a entonar una alabanza. Alabemos juntos al Señor. Habré yo de temer si Dios vive en mí? ¿De quién habré yo de huir si Dios cuida de mí? ¿Por qué habré de temer? ¿Por qué ante su voz se detiene el sol? Las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten en roor. Las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad. El universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad. ¿A quién habré yo de temer si Dios vive en mí? ¿De quién habré yo de huir si Dios cuida de mí? ¿Por qué habré
habré de temer? ¿Por qué habré de temer? Ante su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten el olor, las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad. El universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Ante su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten el olor, las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad. El universo se haya postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Hermanos, continuando con el Salmo 34, que le dimos lectura recién, Salmo 34 del 1 al 3, quiero también basarme en un extracto del libro de Tim Keller, Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Su libro comienza con un testimonio de él y su esposa. Testimonio que cuenta que en el momento que ellos decidieron casarse, este salmo, el Salmo 34 del 1 al 3, lo pusieron en sus anillos de matrimonio. Y en los votos que ellos se declararon el uno al otro, delante de testigos, delante de familia, delante de todos, también citaron este salmo. Bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios siempre hay una alabanza para Él. Todos ustedes los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo, exaltemos todo su nombre. Y ellos en ese momento tan hermoso donde se citan los votos, citaron también este salmo, pensando que es lo que ellos querían reflejar en medio del ministerio, de poder exaltar al Señor en todo tiempo, de poder alabar al Señor en todo momento, que la alabanza estuviera en sus labios siempre y que los que estuviesen tristes se unieran a ellos a exaltar el nombre del Señor. En ese contexto, ellos citaron esta escritura en los votos, pero sin percibir, dice el libro, la profundidad, al menos del versículo 2, que decía: todos ustedes los que estén tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Porque incluso Katy dice en forma sarcástica a su esposa o en forma de broma que dolor o sufrimiento ellos en esa corta vida que llevaban no habían experimentado casi, sino que quizás un dolor de una uña enterrada, decía ella. Pero al casarse y comenzar su ministerio, comenzaron también a vivir juntos la época o la etapa más gris de su vida. A él le detectan un cáncer de tiroides, a ella en el mismo tiempo, ya con una enfermedad de base,
le hacen 7 cirugías en medio de un año. Incluso en ese tiempo del proceso de la enfermedad de ella, al menos, ellos estuvieron a punto de parar su ministerio que poco había comenzado. Y entendieron que recién se daban cuenta que este texto iba a marcar sus vidas para siempre, para poder ministrar y enseñar a otros y consolar a otros en medio del dolor y el sufrimiento. Tuvieron que tener que pasar este caminar. Tim Keller dice en un párrafo de su libro: cuando el dolor y el sufrimiento llegan a nuestras vidas, finalmente caemos en cuenta no solo que no estamos en control, sino que nunca hemos tenido el control. No tenemos control para evitar los episodios más grises de nuestras vidas. No tenemos control en medio del dolor, en medio del sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son trascendentales para determinar la fe de nosotros. O reniegas de la fe, o te aferras a Dios con todo tu alma, tu cuerpo, tu mente y tu ser en medio del dolor. Pero no hay un manual, no hay quizás una instrucción, no hay una cura, no es plata, no es posición, no hay nada que pueda evitar que podamos pasar por estas etapas tan oscuras de dolor y del sufrimiento que no estábamos preparados. Bien, sigamos ahí, que el Espíritu Santo vaya abriendo nuestro ser para poder estar preparados a lo que Dios hoy quiere enseñar. Alabemos el nombre del Señor. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma, que tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.
34, del 4 al 5 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. David, cuando reconoció que la protección divina de Dios estuvo con él en los momentos de dolor y sufrimiento que él experimentó, pudo ser capaz de citar estas palabras de sus labios, de su corazón. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos los temores. Hay otro extracto del libro de Tim Keller que dice: el sufrimiento es el resultado de nuestro alejamiento de Dios y por tanto fue el camino por el cual Dios mismo, por medio de Jesucristo, vino y nos rescató. Escucha, el sufrimiento es el resultado de nuestro alejamiento de Dios y por tanto fue el camino por el cual Dios mismo, por Jesucristo, vino y nos rescató. El sufrimiento entró al mundo por causa del pecado de Adán y Eva. El sufrimiento y la muerte entraron al mundo, no estaban planeados y entraron por causa del pecado original. Y Dios, en su plan perfecto, usó el sufrimiento como el camino por el cual su propio Hijo rescataría a la humanidad. Que el Evangelio de Dios transforme la forma en la que vemos el sufrimiento hoy. Que sea el Evangelio, que sea su palabra el que pueda en esta hora transformar la forma en que vemos el sufrimiento. Quiero compartir contigo un video y a la vez citar la palabra mientras vemos el video. Bien, prepárate ahí para que escuchemos la palabra del Señor por medio de este video. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. El Getsemaní, el momento del Hijo de Dios en aquel huerto, donde él sabía que tenía que morir, donde él sabía que llegó el momento que tenía que pagar la deuda por amor a ti y por amor a mí. Todo esto comenzó en el Génesis. Todo esto comenzó como consecuencia del pecado de Adán y Eva. La serpiente tentó a Eva y pecaron contra Dios. Con esto vino la separación del hombre y Dios. Separación con muerte,
separación, con sufrimiento aquí en la tierra. Pero el plan perfecto, el plan divino de Dios, fue mandar a su Hijo. Y así como entró el sufrimiento en la tierra y para todos nosotros, su Hijo con sufrimiento pagó y caminó en esta tierra para poder pagar nuestras deudas. Como dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Le dijo a la serpiente en Génesis Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Promesa de Dios para un siervo sufriente. Pero le dijo: este que nacería de una mujer sería el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios aplastaría la cabeza de Satanás, aunque Satanás en ese momento hiriera al Hijo sufriente. Pero su muerte, aquel día en el huerto del Getsemaní, cuando lo venían a buscar para que él pudiera morir, él venció aplastando a Satanás, y se cumplió el Génesis 3:15, para que ya cuando no estemos aquí en esta tierra, para cuando el día final llegue, no haya más muerte, ni llanto, ni más dolor. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, te comprende. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sí se pone en tu lugar, porque Él sufrió, porque Él pagó las consecuencias del pecado desde un principio y lo cumplió con dolor. Te comprende. Deja sus cargas sobre Él, porque Él las lleva, porque Él te entiende, porque Él te conoce. Nadie mejor que Dios Padre para consolarte, nadie mejor que Dios Hijo para consolarte en medio de todo dolor. Hermanos, vamos a tener un momento de oración de confesión de pecado. Como te dije en el comienzo, no es fácil quizás para nadie humanamente decirte que comprendemos quizás tu dolor, pero que hoy día el Evangelio transforme la forma en que vemos el dolor y el sufrimiento, y que su palabra permita que se transforme la forma en que la vemos. Vamos a orar por si en los momentos difíciles, en los momentos quizás de aflicción, en los momentos que menos esperamos, nuestro corazón no se rinde, ni quizás se consuela simplemente en Dios. Si hay otro consuelo, si buscas por otra parte, quizás no le conoces aún, quizás estás tan quebrantado que no has mirado a Cristo en medio del dolor y el sufrimiento. Si te comparas con Él, quizás cómo verías tu dolor. Oremos. Señor, en esta hora, Padre amado, vamos ante tu presencia, Señor, para pedirte perdón. Perdón, Señor amado, por las veces, Padre Santo, en que no depositamos nuestra confianza, Señor, en ti. Perdónanos, Señor, porque cuando nos vemos muchas veces afligidos, abatidos, desconsolados, Señor, no dependemos, Señor, de ti. Perdón, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, nos gana el dolor, nos alejamos, Señor, tendemos a callarnos, tendemos, Señor, a no hablar, a no buscarte, a no conversar con otro. Señor, perdón, porque en medio del dolor y el sufrimiento, lo mejor es el Evangelio, lo mejor es poder hablar, lo mejor es poder expresar lo que estamos sintiendo. Señor, ayúdanos a ver diferente, Señor amado, el dolor y el sufrimiento por medio de tu Evangelio. Enséñanos por medio de tu palabra, como lo hizo David, Padre Santo, que reconocía, Señor, que tú estabas ahí en todo tiempo de aflicción.
Así como tuvo que hacerlo quizás este autor de este libro, Tim Keller y su esposa, que aprendieron, Padre Santo, en medio del dolor y el sufrimiento a poder consolar a otros. Señor, enséñanos, fortalécenos a los que están débiles, a los que están tristes, a los que están agobiados, a los que creen, Señor, que no hay solución. Padre, sé tú la luz en esta hora, ilumina sus vidas, háblale a su corazón y perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si no eres el centro de nuestras vidas cuando estamos, Señor, en problemas, en aflicción, en dolor. Necesitamos de ti en esta hora, ser llenos de ti y sentirnos, Señor, que tú nos perdonas, Padre. Gracias por tu amor y tu perdón. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dice el Salmo 34 para finalizar, 34, 17 y 18. Salmo 34, 17 y 18 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Amén. Vamos a entonar la última alabanza para poder ya prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortaleza y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. 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 Y amén. Hola hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Figueroa. Para los que no me conocen, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de liturgia que tuvimos. Voy a dar los avisos de esta semana. El día miércoles a las 20 horas tenemos grupo de vida por vía Zoom. El día viernes a las 20 horas, estudio bíblico. Es un tiempo para aprender más de la palabra por Facebook. El día sábado tenemos nuestros cultos de los niños, Oasis Kids a las 17 horas y Oasis Teens a las 18:30 horas. El día domingo tenemos nuestro culto a las 18 horas por vía Facebook y YouTube. Ahora voy a pedir que oremos por nuestros niños. Padre, te pedimos, Padre, por nuestros hijos, para que tu palabra entre en su corazón y puedan aprender más de usted. Prepara a los padres para este tiempo, para que puedan también motivar a sus hijos a escuchar la palabra de Dios. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Para los que no me conocen, soy Andrea Valderrama y pertenezco a esta hermosa comunidad de Oasis de Redención. En esta oportunidad los quiero invitar a que leamos la palabra del Señor, que va a ser predicada posteriormente por nuestro hermano Darío Pastel. Esta se encuentra en la segunda carta a los Corintios, del capítulo 1, del versículo 3 al 7. Comencemos. Alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos queridos, vamos a orar ahora para
posteriormente escuchar la palabra de nuestro hermano Darío. ¿Me acompañan? Padre amado, gracias Señor. Gracias por esta inmensa oportunidad de poder compartir, tal vez de otra manera, Señor, pero de poder estar en comunidad. Le agradezco por eso y le pido, Señor, en esta oportunidad por el hermano Darío. Él es el encargado, Señor, de poder dar la palabra el día de hoy. Usted diríjalo, Señor. Sea con él, dele sabiduría. Y también a nosotros ayúdenos a poder poner atención y aprender de usted, Señor. Gracias, Padre. Se lo ruego todo a usted en los méritos de nuestro Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amigos, muy buenas tardes, sean muy bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Estamos un domingo más adorando a nuestro Dios. Agradecemos por la vida de nuestra hermana Joana y las hermanas que participaron en la liturgia. Si es primera vez que nos ves, recibe un fuerte abrazo y que el Señor te pueda bendecir. Un privilegio poder estar exponiendo la palabra de Dios, ¿ya? El día de hoy veremos un tema que encuentro tremendamente importante en nuestras vidas y que en el ámbito personal me ha afectado bastante. Un tema que si llegamos a responder de manera sabia, podremos hacer frente a lo más difícil que nos pueda ocurrir en nuestra vida. Y estoy hablando del sufrimiento, estoy hablando del dolor en nuestras vidas. Estoy hablando del dolor que dejaron tus padres en tu vida. Estoy hablando de aquel dolor que produce la relación con otras personas, o el dolor que llega a producir ver a tus hijos sufrir, o aquel sufrimiento que llega a nuestras vidas a través de una enfermedad que simplemente llega y se queda. Puede ser algo transitorio, puede ser algo pasajero, pero que produce ese estado de angustia y sufrimiento en nuestro vivir. El sufrimiento mismo se puede llegar a presentar en un sinfín de niveles y variedades. Los hay de todos los tamaños y colores, como se dice. Pero hoy vamos a intentar darle una mirada distinta que espero nos ayude a cambiar nuestra respuesta en relación al sufrimiento y poder verlo desde otra perspectiva, desde otra mirada. ¿Y qué mejor que una mirada bíblica, divina? Como fue leído por nuestra amiga y hermana Andrea, ¿cierto? Vamos a ver una porción de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pablo había plantado esta iglesia, pero su relación con estos hermanos tuvo bastantes inconvenientes. Algunos de ellos llegaron a menospreciar la enseñanza de este apóstol, ¿cierto? Incluso otros cuestionaban, ¿cierto?, su autoridad y su amor por ellos. Ahora, esta es la segunda carta. Cuando Pablo envía la primera, ¿cierto?, muchos hermanos se arrepienten de lo que estaban haciendo y reconocen el amor que Pablo tiene hacia ellos. Corintios era una iglesia
que había bastantes inconvenientes, dificultades, en fin. Entonces Pablo en su primera carta los exhorta, ¿cierto? Y muchos de ellos toman esta exhortación y se arrepienten, entendiendo que el sentido y la motivación de Pablo era amor hacia ellos. Es por eso que en esta carta podemos ver algunos aspectos profundos, algunos aspectos íntimos de este apóstol, ¿cierto? Como el sufrimiento, como la adversidad que él tuvo que vivir. Puede que no sepamos muchos detalles, pero en esta carta las emociones de Pablo hablan a medida que él expone sus alegrías, sus frustraciones y tristezas. Es más, su vulnerabilidad nos será útil para desarrollar nuestra relación con Dios en momentos difíciles. Y es por eso que los quiero invitar a que puedan acompañarme con sus Biblias, ¿cierto? Segunda Corintios, capítulo 1, desde el versículo 3 al 7. Síganme en la lectura porque es tremendamente importante que ustedes vayan viendo lo que uno está hablando, ¿ya? El versículo 3 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Este versículo que tenemos acá es un versículo precioso, ¿cierto? En algunas Biblias sale la palabra bendito, pero como en esta que expuse yo, es alabado. Alabado sea Dios, el Dios de toda la creación, ¿cierto? Aquí Pablo está expresando gratitud. Pablo está expresando adoración, ¿cierto? Adorado sea Dios. Pablo está lanzando una afirmación, ¿cierto?, de veneración y de agradecimiento a Dios. Este Dios es el Dios que creó absolutamente todo. Es el Dios de la creación misma. Este Dios es dueño de todo cuanto existe, ¿cierto? Incluyendo nuestras vidas. Ahora, en relación al dolor y en relación al sufrimiento, hay que decir que no fuimos creados para sufrir. Este Dios creador no nos hizo para que sufriéramos, sino que el sufrimiento en nuestras vidas vino como consecuencia del pecado, el cual nos desconectó con este Dios creador. Cuando nuestros primeros padres decidieron la autonomía, ¿cierto?, y el pecado ingresó en la raza humana, el cosmos mismo se vio manchado. Es por eso que a nosotros nos incomoda, no nos gusta sufrir. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para ello. No es el deseo de Dios que nosotros suframos. No es el deseo de Él. Ahora, Pablo en este versículo va más allá, ¿cierto? Y él pasa a llamar a Dios como Padre misericordioso. Esto es, el Padre más misericordioso de todos. En Daniel 9:9 dice: del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. Entonces, todo, absolutamente todo lo que tenemos proviene de las misericordias de Dios. Nuestras vidas, nuestras familias, trabajo, nuestra casa, etc. Todo proviene de Él. No nos equivoquemos en pensar que lo que hemos conseguido hasta ahora en nuestras vidas se encuentra separado
de las misericordias de Dios hacia nosotros. No nos engañemos en esa línea. Continuando, dice, Dios de toda consolación. Y esto es interesante. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad consuelo? Consolación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra consuelo es paracaleo. Esto quiere decir llamado al lado de. Llamado al lado de. Y el Espíritu Santo es llamado Paracleto, es decir, aquel que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Cuando el Señor Jesucristo prometió enviar al Espíritu Santo, les dijo a los suyos en Juan 17, dice, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, ¿quién es este Consolador? ¿Quién es este que nos va a consolar en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y Él no es alguien que simplemente nos va a dar algunas palmaditas en nuestra espalda, sino que Él es el ayudador, quien fortalece, alguien llamado para ayudarnos, para darnos fuerza, para aliviar nuestra soledad, para mitigar nuestro dolor y para calmar nuestros miedos. Él quiere ser nuestro auxilio en aquellos momentos de sufrimiento o aquellos momentos de problemas que no vemos la solución. Dios quiere ser, el Espíritu Santo quiere ser aquel que nos ayude en ese tiempo. El Salmo 30, versículo 10 dice, escúchaos, Señor, y ten piedad de mí, sé tú mi socorro. Este es el lamento de un alma que necesita de aquel ayudador, de aquel consolador en nuestras vidas. Pero para llegar a tener este consuelo es necesario clamar a Dios. Es necesario clamar por consolación a nuestro Padre. Entendiendo que, como dice Pablo, Él es el Dios de toda consolación. Ahora, ¿por qué clamar por consolación es tan importante? Bueno, porque hay un consuelo auténtico y hay un consuelo falso. Hay un consuelo que es auténtico en nuestras vidas, pero hay un consuelo que es falso. Y muchas veces escuchamos decir a alguien, si Dios ha permitido que esto ocurra en mi vida, yo lo acepto. Pero en realidad Él no lo acepta. Y se rebela contra ello en su interior. Muchas veces lo expresamos, pero muchas veces no lo expresamos. Y queda ahí, guardado, haciendo daño. Tenemos que ser honrados. Debemos ser honrados con Dios. Y en esas instancias dolorosas, decirle cómo nos sentimos. Debemos decirle que lo que nos está ocurriendo no nos agrada en absoluto, que estamos sufriendo. Algunos sufrimientos son mucho más fuertes que otros y las personas lo viven de distintas maneras. Y en muchas ocasiones la cura, ¿cierto? La restauración a nuestras vidas demora. Muchas veces es un proceso para sanar el corazón. Muchas veces es un proceso largo. Y en ese tiempo no es malo decirle a Dios cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras rabias. Y muchas veces nuestros ¿por qué ocurre esto? Y decir junto al salmista, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De todos modos, Dios ya lo sabe.
Dios ya sabe lo que nos está ocurriendo, pero Él quiere que seamos sinceros con Él. ¿Para qué? Para poder recibir el consuelo genuino en nuestras vidas. Es a través cuando clamamos, es a través cuando somos sinceros a Dios, es cuando recibimos la consolación profunda que Él puede darnos. Es por eso que decimos que hay un consuelo que es genuino y hay otro que no lo es. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema de poder expresar nuestros sentimientos a Dios? Porque muchas veces el no hacerlo puede llevar a recurrir y a buscar el consuelo en otras cosas. Cosas que no nos darán lo que solo el Dios misericordioso nos puede dar. Algunos intentan encontrar el consuelo al sufrimiento en el alcohol o drogas, ¿cierto? O en sexo. Buscan ahí el consuelo en sus vidas. Ahora, nosotros mismos no estamos exentos de esto o de buscar cualquier otra cosa para encontrar la consolación que tanto necesitamos. Ahora, cuando buscamos en otros lados, formamos defensas en nuestras vidas, barreras para protegernos y no seguir siendo lastimados. Un ejemplo de esto, no sé si ustedes se han fijado, aquellas personas que trabajan en la construcción o algún ejercicio físico fuerte, ¿cierto? Crean durezas en sus manos, callosidades en sus manos. Bueno, estas callosidades o durezas las produce la piel, ¿cierto?, para protegerse. Y así muchas veces nosotros creamos durezas en nuestras vidas para protegernos. ¿Por qué? Porque estamos buscando la consolación muchas veces en nosotros mismos. Y la dureza a veces nos hace insensibles. Nos hace insensibles. Pero las creamos porque son barreras que nos evitan sufrir muchas veces. Pero en profundidad es solamente una ilusión. Es solamente una ilusión. Ahora, otras veces buscamos el consuelo en nuestras vidas en el otro. Buscamos el consuelo en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestra iglesia. Poniendo cargas sobre ellos. Cargas que nuestras esposas, nuestros hijos o familiares no tienen por qué llevar. Y muchas veces lo que esto consigue es arruinar nuestras vidas y en muchos casos las de nuestras familias. Muchas veces ponemos cargas en nuestras esposas, buscando en ellas el consuelo que tanto necesitamos. Que el Señor nos ayude a entender que Él, el Dios de toda la creación, de todo cuanto existe, ¿cierto? Y que está en control de todo lo que está ocurriendo, podamos ver a este Dios y que Él es el Dios de toda consolación. No busquemos en otro lado lo que solamente Dios nos puede dar a nuestras vidas. No busquemos en otros lados lo que el Dios amoroso y misericordioso nos puede dar. Avanzando en el versículo 4 y 5 dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo.
Pablo acá nos está hablando de sus múltiples aflicciones, pero también él nos está hablando de sus múltiples consuelos que ha recibido. Pablo nos expresa que los designios de Dios en afligir y consolar su vida fue para capacitarlo para el papel de consolador a otros, de otros afligidos. Pablo aprendió que una vida fácil a menudo es una vida estática. Una vida fácil a menudo es una vida estática. Pero Pablo fue quien sufrió y quien experimentó el consuelo, que lo llevó a vivir abundantemente. La vida de Pablo fue una vida rica en experiencia. Esta vida de Pablo fue una vida rica en recursos para consolar a otros. Pablo fue alguien que sufrió bastante. Y quiero invitarlos a ver en este mismo capítulo 11, desde el 23 en adelante. Miren lo que dice. Pablo está hablando y dice, ¿sirven ellos a Cristo? Yo sirvo más, dice. Parezco un loco hablando así, dice. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión. He soportado más azotes que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos. He estado en peligros de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He estado trabajando duro y fatigantemente. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y he sufrido sed. He tenido que soportar el frío sin tener con qué abrigarme. He tenido que soportar el frío sin tener con qué abrigarme. Su vida, esta vida de Pablo, era una muerte continua. Era un sufrir permanente. Y junto con estas aflicciones externas, él estaba agobiado de ansiedades y cuidados por la iglesia. Aparte de todo esto que él sufría, estaba agobiado y preocupado por la iglesia de Dios. Ahora, si todo esto no fuese suficiente, él tenía un aguijón en su carne, un dolor en su cuerpo, un enviado de Satanás a su vida. Qué cuadro, ¿cierto? Qué escena. ¿Cómo podemos ver a este hombre, ¿cierto?, pasar de una en otra? Ahora, en medio de todas estas aflicciones, Dios no solo le sostuvo, sino que lo llenó de su espíritu a tal nivel de regocijarse, de ser afligido de esa manera. En esta misma carta, en el capítulo 12, versículo 10, Pablo dice, me gozo en debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, en persecuciones, me gozo en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amigos míos, ese nivel de dependencia solo lo pueden mostrar aquellos que están plenos del amor de Cristo, que se regocijan en todas las cosas, sin importar lo angustiante y doloroso que sea para ellos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! La dependencia a Dios nos llevará, ¿cierto?, a regocijarnos en todas las cosas, al igual que Pablo, sin importar lo angustiante que sea para nosotros. Es ahí cuando existe esta dependencia, cuando existe esta plenitud en Cristo. Ninguna aflicción puede igualar a las consolaciones que provienen de nuestro Padre amoroso. Cuando la plenitud en Cristo la abrazamos, ninguna aflicción puede llegar a compararse con las consolaciones que este Padre amoroso nos entrega. Es por eso que el apóstol menciona que fue capacitado para llevar consolación a otros que estuvieran sufriendo. ¿Por qué? Porque ahora él tenía la consolación que proviene de Dios. ¡Qué maravilla! Ir entendiendo el sufrimiento de una forma distinta. Qué maravilla es poder ver el sufrimiento de esta manera. Este ejemplo maravilloso que nos entrega Pablo. Ahora avanzando un poco. ¿Conocen a esas personas que siempre están bien? Es raro, ¿cierto? A mí me encantaría ser así. Cosa que tú le preguntes, siempre están bien. Siempre están bien. El matrimonio, sí, todo bien. A mí me encantaría estar así, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que si todo está bien, entonces no hay necesidad de consuelo. Si en nuestra vida siempre todo está bien, no hay necesidad de consuelo. Ahora, ante la pregunta que si queremos ser consolados por Dios, obviamente la respuesta es sí. Yo quiero ser consolado por Dios. Pero para que el consuelo pueda ser posible en nuestras vidas, debe haber sufrimiento. Debe haber sufrimiento. El versículo 5 dice, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Para Pablo, sufrir por Cristo era un privilegio. En Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y ahí surge la pregunta, amigo. ¿Realmente está todo bien en tu vida? ¿Realmente está todo bien en tu vida? ¿Estás abriendo tu corazón al consuelo que proviene de Dios? Y yendo más allá, ¿quién pastorea tu vida? ¿Quién está ayudándote? ¿Quién está pastoreando tu matrimonio? Dios, obvio. Pero Dios tiene hijos para guiar a su iglesia. ¿Estás dispuesto a dejar tu autosuficiencia, entendiendo que Dios trabaja a través de la iglesia para llevar consolación? No sé si será posible que alguien viva toda su vida sin aflicción. Pero lo que el texto nos muestra es que el consuelo viene después de la adversidad. Y Dios ha puesto a sus hijos
para ayudarte a recibir ese consuelo que tanto necesitas. Y amigo o amiga, si es primera vez que tú nos estás viendo y has estado lejos de Dios, no sé tu situación o por lo que estás pasando, quizás una muerte, o quizás alguna enfermedad, o quizás te separaste hace poco, no lo sé. Pero te invito a que puedas buscar aquel consuelo que viene de Dios. Deja de buscar en otros lados lo que solamente el Dios amoroso te puede dar. ¿Estamos aprendiendo de nuestras adversidades con el fin de tener una vida rica en experiencia, o solo son momentos que pasan y listo? Aquel tiempo de adversidad en tu vida, ¿has aprendido de ello? ¿Te ha llevado a tener una vida rica en experiencia? ¿O solamente fue un tiempo oscuro que quieres olvidar y que ya pasó? ¿Estamos siendo sustentados por Dios en nuestras aflicciones de tal manera que los sufrimientos no se igualan a las consolaciones de Dios? Que el Señor nos ayude a reflexionar en esto. Que el Señor nos ayude a poder meditar qué estamos haciendo ante la aflicción. ¿Cuál es nuestra respuesta a ella? Ahora, a pesar de lo que hemos visto en Pablo, nos puede surgir en la pregunta: ¿habrá algún beneficio en la adversidad? ¿O por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? Ciertamente hay beneficios en el sufrimiento, aunque no lo veamos. Y básicamente esto pasa porque no comprendemos y queremos encontrar el propósito ya, ahora. Queremos encontrar el propósito de todo. Pero la Biblia, en tiempos de adversidad, no nos llama a comprender, sino nos llama a confiar. Nos llama a confiar. Pablo nos enseñaba al comienzo quién era este Dios creador, ¿cierto? Y Padre de consolación. Y sobre esa base estamos llamados a confiar en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Preparando el mensaje, ¿cierto? Encontré una serie de beneficios que obtenemos en la adversidad, pero les mostraré rápidamente 5 de ellos. Y mientras los voy nombrando, es mi anhelo que podamos meditar, ¿cierto? Y cobrar fuerzas en cada uno de ellos. Primero, hay un factor de madurez. En Santiago 1 encontramos esta idea de madurez. Dice él en el versículo 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Experimentar la suficiencia de la gracia de Dios va a producir paciencia y esperanza en nuestra vida. No esperanza en nosotros, sino en Dios. Pablo mismo en Romanos 5 nos dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, hay una diferencia entre conocer algo en nuestra mente y vivir en línea con ello. Pero si hay algo que nos lleva a poner en práctica aquello que sabemos, es sin duda la adversidad. A través de la adversidad vemos que las promesas de Dios son manifiestas y hechas vida en nosotros. En esta línea, la adversidad parece ser una de las principales herramientas de Dios
para desarrollar la madurez en nuestras vidas. Segundo, glorificar a Dios. Cuando estamos pasando por adversidad en nuestras vidas y cuando los beneficios aparentes de ser un cristiano se van, cuando no entiendes qué está ocurriendo, ni cuándo va a acabar todo este tiempo, o cuando eso que tanto anhelas se va de ti, o eso que tanto deseas no llega a tu vida. Y a pesar de todo esto, decides abrazar y decides confiar en Cristo, Dios es glorificado. Porque cuando haces esto, estás mostrando que Cristo es mucho más importante que aquello por lo cual estás sufriendo. Eso, amigo mío, eso trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios. Amigo mío, cuando tú haces esto, cuando glorificas a Dios, a pesar de lo duro que estás pasando, tú pones a tu entorno patas para arriba. Nadie entiende de dónde viene tu consolación. Nadie entiende de dónde viene tu paz. Y cuando te pregunten y tu respuesta sea que tu esperanza no está en lo que este mundo nefasto tiene para ofrecerte, sino en Dios, en ese momento Dios será glorificado en tu vida. Y podremos decir junto al salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Qué maravilla! Es ahí cuando tú glorificas a Dios en medio del sufrimiento. Tercero, está el factor de santidad. David escribe en el Salmo 119, versículo 67: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios en su soberanía usará algunas veces el sufrimiento para llamar nuestra atención y despertarnos del pecado en nuestras vidas. Hay que entender que muchas veces nuestro sufrimiento es consecuencia de nuestros actos. Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos aspereza, si sembramos aspereza, no vamos a cosechar dulzura o amabilidad. Ahora, sabemos que el sufrimiento o la adversidad en nuestras vidas nunca es la condenación de Dios hacia nosotros. Pero el sufrimiento puede ser el llamado de parte de Dios para despertarnos. En su libro El problema del dolor, C.S. Lewis nos dice que el dolor insiste, ¿cierto?, en que se le atienda. Dios nos susurra en nuestros placeres. Dios nos habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es el megáfono para despertar a un mundo sordo. Es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo sordo. Quizás aquello que estás atravesando, quizás aquello que estás viviendo, es un llamado de Dios a tu vida para despertarte de tu manera de vivir, arrepentirte y anhelar la santidad en tu corazón. Quizás es hora que salgas de esa sordera espiritual en la cual has estado viviendo y comiences a anhelar la santidad en tu vida. Si es así, te invito a arrepentirte de corazón y abrazar con todas tus fuerzas
a Cristo. Cuarto, el sufrimiento nos libra de nuestra autosuficiencia. ¿Cómo el sufrimiento nos va a librar de nuestra autosuficiencia? Pablo, ¿cierto? En los versículos siguientes, ¿cierto? Versículos 8 y 9 de 2 Corintios 1, ¿cierto? Dice él, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Cuánta falta nos hace dejar de confiar en nosotros mismos y comenzar a hacerlo en aquel que resucita a los muertos? Dios puede usar la adversidad para alejarnos de nosotros mismos y llevarnos a su amor. El pastor John Piper dice que nunca ha escuchado a nadie decir que las lecciones profundas de la vida han llegado en tiempos de tranquilidad y comodidad, pero que sí ha escuchado a grandes hombres de Dios decir que todo avance significativo en comprender las profundidades de Dios y todo crecimiento profundo en Él ha llegado a través del sufrimiento. El pastor dice que no conoce a nadie que diga que las mayores enseñanzas en su vida y conocimiento de Dios no ha sido a través del sufrimiento. Ha venido a través del sufrimiento. La verdad es que el sufrimiento nos incomoda porque nos muestra que no tenemos el control de absolutamente nada. Es así, cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, nos damos cuenta que no tenemos el control de nada. Cuando una enfermedad llega, cuando el dolor llega, nos volvemos vulnerables. No tenemos el control. En un mundo millennials, donde el yo es el centro, el no tener el control nos incomoda, nos estorba. Es por eso que cuando estamos en adversidad, queremos que termine. Cuando estamos en dolor, queremos que termine, queremos que pase. ¿Por qué? Porque no soportamos caminar por fe. Y queremos volver a caminar por vista, porque es más cómodo en nuestra vida. ¿Hace sentido todo esto? Es por eso que en la prueba debemos recordar que es un momento para apoyarnos en Dios y dejar de depender en nuestra autosuficiencia. Si estás en medio del dolor, te invito a confiar en Dios con todas tus fuerzas y dejar tu autosuficiencia de lado. Quinto y último, el factor de animar a otros. Este último punto nos va a servir de puente, ¿cierto?, con los últimos dos versículos que vamos a ver, el 6 y el 7. La idea de los versículos 4 y 5 es que el sufrimiento que Pablo padece es para poder consolar a otros. Y entre más consuelo él recibe, más tiene para dar. Y eso es increíble, saber que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. ¡Qué maravilloso esto! El sufrimiento puede darnos un corazón más empático. Aquellos que han sufrido tienen empatía a su entorno. Podemos animar a otros por medio de nuestra experiencia en cuanto al sufrimiento, recordándoles que no están solos. Recordándoles que no están solos.
Todo esto, sí, entendiendo que el dolor no es fácil, amigo. Fácil predicarlo, difícil practicarlo. El dolor no es fácil. No es fácil ver a tus hijos sufrir. No es fácil cuando la enfermedad llega a tu puerta y se queda para siempre. No es fácil. O cuando pierdes a un ser amado de la noche a la mañana. No es fácil vivir esos tiempos. Pero la idea es poder ver el dolor y sufrimiento desde una perspectiva diferente. Yo no sé el dolor que tú estás pasando o que tú hayas vivido, pero dos cosas sí sé. Primero, que Dios te entiende y quiere restaurar y quiere consolar tu corazón. Y segundo, Él usará ese dolor y sufrimiento para consolar a otros, sin importar si tu dolor fue mucho o fue poco. Dios lo usará para consolar a otros. Que el Señor nos ayude a poder meditar y poder poner en práctica estos beneficios que se desprenden del sufrimiento, entendiendo que es doloroso para nuestras vidas, que no es fácil. Avanzando y siguiendo y terminando en el último dos versículos 6 y 7 dice: si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Estos versículos, una idea que se desprende de ellos es: si somos afligidos, es para vuestro bien. Si somos consolados, es para vuestro bien. En ese sentir, vemos al apóstol seguir el ejemplo de Cristo, quien vivió en pos de otros, negándose a sí mismo hasta el punto de morir. Pablo sigue el ejemplo de Cristo, quien se entregó por otros a tal punto de entregar su vida. La vida del apóstol no estaba centrada en sí mismo, sino en aquellos que Dios le había dado para que cuidara. Miren en esta misma epístola, el capítulo 28, el capítulo 11, versículo 28, Pablo dice: he tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. ¡Qué maravilloso! He tenido una preocupación diaria por las iglesias que Dios le había dado. De esta forma Pablo sigue la línea de Cristo, el cual fue afligido por la vida de otros, por la vida de nosotros. El sufrimiento de Jesús por nosotros fue un sufrimiento emocional. En Mateo 26, 56 dice: todos los discípulos, dejándole, huyeron. Emocionalmente fue un sufrir de parte de Cristo. Su sufrimiento también era espiritual. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilloso! Cristo, aquel que no pecó, se hizo pecado y maldición para que nosotros podamos ser justificados ante Dios. Fue el pecado el que causó que Jesús mismo clamara: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y en Isaías 53, del 3 al 5, dice así: la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolor y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros veían, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Qué maravilloso poder entender, qué fuerte poder entender el sufrimiento de Cristo. Cuánto Él padeció por nosotros. Fue Jesús quien sufrió y padeció por otros. En esa cruz Él se hizo pecado, recibiendo la ira de Dios. Este Dios santo, este Dios, ¿cierto?, donde el pecado no puede estar en su presencia y por ende necesita, reclama justicia. Esa justicia que recae en su Hijo amado, con quien había estado una eternidad juntos. Es ahí donde Jesús recibe el castigo de tu maldad, de mi maldad. Es ahí cuando Él recibe el juicio de Dios. Es por eso, amigos, que Cristo sabe de sufrimientos. Es por eso que Él te entiende. Es por eso que Él sabe por lo que tú estás viviendo y pasando. Te sientes solo. Jesús pasó la más oscura soledad que alguien haya vivido. Tienes miedo al futuro. Él también lo tuvo. Tanto así que clamó: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Te sientes culpable por algo? Él pagó la culpa. Él pagó la culpa. Recibe el perdón de parte de Él. Él pasó por todo esto para que cuando estés en aflicción puedas acudir a Él, puedas buscar refugio en Él, puedas buscar el consuelo en Él, para que cuando recibas el consuelo que proviene de Dios y recibas la restauración en tu corazón y recibas la experiencia de vivir por fe abrazado a Él, puedas ir y consolar a otros. Oremos, amigos míos. Amado Padre, Dios eterno, ¿cómo no agradecer tu palabra? ¿Cómo no agradecer tu amor? ¿Cómo no agradecer tu misericordia a nuestras vidas? Gracias por mostrarnos el sufrimiento desde una perspectiva diferente. Gracias porque podemos estar confiados en que tienes el control de absolutamente todo. Gracias por mostrarnos que hay beneficios en el dolor, aunque no lo veamos, aunque veamos todo perdido. Tú te glorificas en el sufrimiento, tú te glorificas en el dolor. Ayúdanos, Padre, porque no podemos. Ayúdanos, Padre, a poder confiar en ti y depender de ti en todas nuestras áreas. Ayúdanos y que el tiempo de aflicción
no sea un tiempo que simplemente pase y sea olvidado, sino que sea un tiempo de poder enriquecernos en experiencia, en testimonio, en recursos, para poder ir y consolar a todos aquellos que estén sufriendo. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Oro, Padre, para que tu palabra sea un bálsamo a nuestras vidas. Oro para que tu palabra sea agua que quite la sed de aquellos que están sufriendo adversidad en sus vidas. Oro, Padre, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga enormemente. Muchas gracias, Darío, muchas gracias al Señor por esta palabra tan consoladora y que trae una profunda esperanza. Que mi dolor, que tu dolor, que nuestro dolor tiene un verdadero consolador, Jesucristo. Y que al mismo tiempo, qué maravilloso, que somos consolados para consolar a otros. Que esta verdad pueda calar profundo en tu corazón. Que cada pensamiento, que cada reflexión que escuchaste hoy, que el Señor ha traído, pueda traerte consuelo en medio de tus heridas, en medio del dolor. Pero no olvides que la obra de Cristo es ejemplificadora. El siervo sufriente sufre por ti para que tú estés dispuesto a llevarle consuelo a otros. Oremos. Señor, te alabamos por tu palabra. Te alabamos, Señor, por este bálsamo, por este consuelo que tú traes a nuestras vidas. Esta esperanza de saber que aun cuando nosotros sabemos que conocemos el fin, que conocemos el fin de la historia, el día de hoy en medio del dolor y el sufrimiento, tú nos das tu consuelo. Y qué mejor ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, el siervo sufriente. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta perspectiva. Ayúdanos a vivir y a entender que el consuelo que tú nos traes es para que nosotros también podamos consolar a otros. Guíanos y fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén. Y como cada domingo lo hacemos, nos juntamos un ratito en este encuentro post-culto para preguntarnos cómo estamos. Y quiero invitarte a hacer algo bonito. No esperes que te llamen. Llama. Sostengámonos los unos a los otros. Apoyémonos los unos a los otros como comunidad, como cuerpo. Quiero invitarte para que en esta semana digas: Señor, ayúdame a ser un instrumento de consolación para otros. Piensa, posiblemente no has llamado a algún hermano, algún amigo, no te han llamado, hazlo tú. Toma la iniciativa. Sé un instrumento de consolación en las manos del Señor para llevar amor, paz y consuelo a otros. Dios te bendiga. Nos vemos más ratito o de aquí a poquito después de esto, ¿cierto? Para encontrarnos en el Zoom, en nuestro cafecito postculto. Abrazos. Chao, chao. Y que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la consolación de su Espíritu Santo esté con ustedes y con todo el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Amén.